Bienvenidos a un video de preguntas y respuestas sobre Akuma, el poderoso y enigmático luchador de la serie Street Fighter. Conocido por su brutal estilo de lucha y su imponente presencia, Akuma se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans y está muy presente en los juegos de lucha competitivos. En este video, vamos a explorar algunos datos y curiosidades interesantes sobre Akuma. Un puñado de datos y curiosidades interesantes sobre Akuma que puede que no conozcas. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida al universo de Street Fighter. Empecemos con nuestra primera trivia y hechos sobre Akuma. En algunas adaptaciones de la historia de Street Fighter, como la película de animación Street Fighter Alpha Generations y la serie de acción real Street Fighter Assassin's Fist, se insinúa que Akuma podría ser el padre biológico de Ryu. Aunque esta conexión no se confirma explícitamente, la sugerencia añade una capa de complejidad a la relación y la historia de los personajes. Tanto Ryu como Akuma son poderosos artistas marciales con una profunda conexión con la misteriosa energía conocida como Satsui no Ado, por lo que sus posibles lazos familiares añaden un elemento intrigante a su rivalidad. Sin embargo, cabe señalar que esta conexión no forma parte del canon oficial de Street Fighter, y sigue siendo objeto de debate y especulación entre los fans de la serie. Nuestro siguiente dato es que, la cita "prepárate para conocer a tu creador" es una de las frases más famosas de Akuma en la franquicia Street Fighter, pero en realidad fue utilizada primero por otro personaje, el Escorpión, un personaje del juego de lucha de Capcom Saturday Night Slam Masters. Utilizó la misma frase antes de que Akuma la hiciera suya. Esto no es raro en el mundo de los juegos de lucha, donde los desarrolladores suelen reutilizar frases y animaciones en varios personajes y juegos. Sin embargo, la frase se ha asociado estrechamente con Akuma, reflejando su condición de guerrero temible y poderoso que no teme enfrentarse a sus oponentes cara a cara. Desde entonces, la cita se ha convertido en parte de la imagen icónica de Akuma, y es probable que siga siendo una parte memorable de su personaje en los años venideros. Apuesto a que no sabías esto, pues aunque no es un hecho, es algo que la mayoría de la gente puede haber pasado por alto. Hay algunas similitudes notables entre Akuma, de la serie Street Fighter, y Yujiro Hanma, de la franquicia Baki the Grappler. Ambos personajes son pelirrojos, tienen un comportamiento feroz y poseen una fuerza muy superior a la de la mayoría de luchadores de sus respectivos universos. Ambos inspiran a sus rivales más jóvenes para que se hagan más fuertes abrazando su naturaleza violenta y buscan oponentes dignos con los que luchar. Además, tanto Akuma como Yujiro tienen una personalidad oscura y con frecuencia desean combatir para poner a prueba su propia fuerza. Sin embargo, también hay algunas diferencias clave entre estos dos personajes. Aunque ambos son despiadados e insensibles, Akuma suele ser menos sádico y arrogante que Yujiro. Mientras que Yujiro disfruta causando dolor y destrucción, Akuma tiende a centrarse más en su propio entrenamiento y en perfeccionar sus habilidades como artista marcial. El deseo de Akuma por la batalla procede de un lugar más filosófico y espiritual, impulsado por su búsqueda de la verdadera maestría en su arte. A pesar de las similitudes entre estos dos personajes, siguen siendo figuras distintas e icónicas en sus respectivas franquicias. Ambos han dejado una huella indeleble en el mundo de los juegos de lucha y el manga, inspirado a innumerables aficionados con su asombroso poder y su inquebrantable dedicación a su oficio. Este viene de los cómics Sudan. El cómic Street Fighter Origins, Akuma, arroja algo de luz sobre la historia de Akuma, incluyendo la revelación de que su padre se llamaba Giki. Este nombre se eligió por su similitud en sonido y significado con el nombre original japonés de Akuma. El cómic también insinúa que Akuma puede haber sido responsable de la muerte de la familia de Ryu. Según la historia, Akuma destruyó una aldea tras enterarse de que sus habitantes habían matado a su padre. Aunque el cómic no afirma explícitamente que la familia de Ryu estuviera entre los aldeanos, la insinuación es fuerte y añade una capa de tragedia a la continua rivalidad entre Akuma y Ryu. En general, el cómic ofrece una visión fascinante del pasado de Akuma y ayuda a desarrollar su carácter y sus motivaciones más allá de su papel de luchador feroz y poderoso. La siguiente proviene de uno de los crossovers más emblemáticos de Akuma en Street Fighter, Ajora's Wrath.
Este videojuego presenta al personaje August, que comparte un código de combate similar con Akuma de la serie Street Fighter. Ambos personajes luchan por luchar, y nunca se contienen cuando están en una buena pelea. August, al igual que Akuma, es un poderoso guerrero que se deleita con la emoción de la batalla y se esfuerza por mejorar constantemente sus habilidades. A pesar de sus similitudes, existen algunas diferencias clave entre August y Akuma. Mientras que Akuma suele ser retratado como una figura más estoica y firme, August es más extravagante y propenso a las exhibiciones teatrales de poder. Además, mientras que Akuma se centra principalmente en las artes marciales y en la búsqueda de la verdadera maestría, August es más un multitalento, con dominio de una gran variedad de armas y estilos de combate. A pesar de estas diferencias, las similitudes entre August y Akuma constituyen una interesante comparación, que pone de relieve el atractivo perdurable de los personajes movidos por un profundo amor por el combate y la búsqueda del poder definitivo. Esto último es genial. Richard Epker, el actor de doblaje de Akuma en Street Fighter V, tiene una larga trayectoria en la franquicia Street Fighter. Curiosamente, también puso voz a otro personaje emblemático de Street Fighter, Honda, en Street Fighter II, The Animated Movie. Akuma ha ampliado los límites de su poder y los de sus apariciones tradicionales. En Street Fighter II, la película animada, aunque en esta película está más rodeado de los protagonistas principales Ryu y Ken, y del antagonista principal M. Bison, Akuma ha conseguido estar en los fondos de las ciudades de Calcuta sentado frente a una pared, muy probablemente como espectador de la pelea que mantuvieron Dalsim y Honda. En la serie animada Street Fighter II también se le ve varias veces en diferentes lugares y ocasiones. Akuma también aparece en las versiones arcade de Street Fighter, The Movie como personaje regular. También aparece en las versiones de consola de Street Fighter, la película como jefe secreto que puede seleccionarse mediante un código de trucos. En South Park, Imaginación Landia, episodio número 2. En este episodio, Butters se despierta y encuentra a su madre y a su padre junto a su cama, habiendo preparado el desayuno. Butters les explica su extraño sueño en Imaginación Landia, pero descubre que solo estaba alucinando con los ojos cerrados. Se despierta en el país de la imaginación desmayado y mojado, y se entristece porque sus padres nunca son amables con él. El lado malvado del país de la imaginación atraviesa la barrera y carga contra los habitantes del lado bueno. Los terroristas proclaman Alá, pero son asesinados en segundos por una de las criaturas. El alcalde de Imaginación Landia es herido de gravedad por el alien y Butters es perseguido por el Predator y los Stormtroopers. Al fondo vemos a Akuma, reunido con los demás miembros del bando maligno mientras discuten sobre quién es el más malvado de todos. Akuma también ha aparecido en otras franquicias de videojuegos. En Asura's Wrath, Akuma, junto con Ryu, aparecieron en Asura's Wrath, el beat'em up de Capcom y CyberConnect 2. Akuma aparece como un personaje exclusivo con su propio episodio, titulado El más fuerte contra el más furioso. Al igual que el episodio de Ryu, utiliza el motor de Super Street Fighter IV, pero cambia el sistema de combate tradicional en la segunda mitad. La historia se reanuda tras el episodio de Ryu, en el que Akuma aparece de repente. Para evitar distracciones, Akuma ejecuta inmediatamente el Demon Armageddon sobre Ryu, pero en lugar de atravesarlo, lo lanza con tanta fuerza que obliga a Ryu a atravesar un agujero de gusano que lo devuelve a su línea temporal original. Cuando Akuma se entera del nombre de Asura, revela estar familiarizado con los antecedentes de la deidad como ser de ira y le desafía. Akuma conserva sus movimientos de Super Street Fighter IV y cambia de ultras entre combate y combate. La ira del demonio furioso puede contrarrestarse mediante un Quick Time Event. Al final del primer tiempo, se transforma en Oni, comenzando el segundo tiempo. Al final de la batalla, Asura y Akuma, transformándose de alguna manera en Oni, siguen luchando, y la lucha aparentemente dura 500 años. En el Team Skip, ambos combatientes siguen enfrentados en un punto muerto y se han convertido en piedra con musgo en desarrollo. Finalmente, ambas estatuas empiezan a moverse para acabar la lucha, terminando en un final abierto. En Capcom vs. SNK 2, Akuma aparece como jefe. Aparece en un tejado de Osaka luchando contra Rugal si el jugador tiene una puntuación lo suficientemente alta y derrota al oponente o oponentes de la última fase con un Super Combo Finish. Si es Akuma normal, aparecerá solo, preguntándose quién ha emitido un gran grito de guerra. Akuma deduce entonces que fue el personaje del jugador y procede a desafiarlo directamente.
cuando es derrotado, afirma que nunca se rendirá y luego dice que por fin ha aparecido un verdadero retador, que no es otro que el mismísimo Rugal, y ambos proceden a combatir a la vez. Si es él quien habla con Rugal en el tejado, afirma que recordará el nombre de Rugal y realiza el Shangoku Satsu sobre Rugal. Sin embargo, Rugal agarra entonces a Akume por el pecho, comentando lo mucho que le impresionó el Satsui no Ado, y le otorga a la fuerza el poder Orochi a Akume antes de su muerte. Entonces se transformará en Shinakuma, también conocido como Dios Akuma en este juego, debido al kanji diferente que aparece en su espalda. Si es derrotado, queda aferrado a la vida, hasta que entidades negras lo reviven y se lo llevan, ordenando que siga adelante y se haga más fuerte. Sin embargo, si Rugal es quien habla con Akuma, afirma que disfrutó del Satsui no Ado y comenta que Akuma no es digno de él. Decide que necesita un nuevo poseedor, mata a Akuma y absorbe su Satsui no Ado para convertirse en Rugal definitivo. Sin embargo, Akuma toma posesión del cuerpo de Rugal, ya que su mente no es lo bastante fuerte para contener su poder. Desaparece tras la derrota de Rugal, declarando que no tiene nombre y que es nada y todo. Si se termina el juego con Akuma, aparece el siguiente texto. Aunque ha vencido a los poderes malignos, Akuma no está satisfecho. No le satisfacen el poder, la energía ni las victorias. Nadie puede darse cuenta de lo que Akuma anhela. El Chungoku Satsu, que significa asesinato instantáneo en prisión, normalmente traducido como el demonio furioso, es un super combo comúnmente visto usado por su practicante pesado Akume. Es uno de los ataques más poderosos de toda la franquicia. En la historia, el Chungoku Satsu es una técnica muy poderosa, pero peligrosa, enseñada por Gutetsu en los principios originales del Ansatsuken. Cuando se ejecuta, el usuario del Satsui no Ado se entrega por completo a la intención asesina, lanzando una serie de golpes mortales en un momento. Históricamente, los que habían utilizado esta técnica habían sido incapaces de resistir la potencia del Satsui no Ado y habían sido consumidos por ella, reduciendo sus mentes a las de violentos berserkers demoníacos, como Evil Ryu y Oni. Gutetsu era la única persona conocida que, de algún modo, podía utilizar esta técnica sin caer en los aspectos más oscuros del Satsui no Ado. El Satsui no Ado, a veces traducido como el lado oscuro, es una fuerza basada en la energía oscura. Es la antítesis del poder de la nada. Aunque el ataque ejecutado es una brutal embestida de furia despiadada, se dice que la base del ataque está vinculada a fuerzas kármicas extraídas de la influencia del Satsui no Ado, canalizando un castigo infernal en el que el peso de los pecados y el mal que la víctima ha cometido ataca su alma. Aunque es inmensamente poderoso, este ataque no puede funcionar en formas de vida artificiales ni en personas que carecen de alma. Solo se conoce un método para contrarrestar perfectamente este ataque al que algunos personajes han sobrevivido a su ira, siendo el poder del vacío o Mu, quien consiguió resistir el ataque alcanzando un estado de Mu y bloqueando el ataque. Gouken había sobrevivido a duras penas, quedando en coma y enterrado durante años, antes de desenterrarse tras volver en sí. Su dominio del poder de la nada era limitado en aquel momento y mejoró enormemente tras su experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, hay víctimas notables que de alguna manera han sobrevivido a este ataque. Hill se enfrentó cara a cara con el Shangoku Satsu, pero gracias a su habilidad de resurrección, sobrevivió al encuentro. Como ocurre con todos los movimientos creados por los luchadores callejeros, todos ellos pueden haberse inspirado en otro anime o manga. Este movimiento en particular no es la excepción. El concepto del Shangoku Satsu y del propio Satsui no Ado también parece inspirarse en gran medida en el concepto de Matoki no Aura de la serie de manga El puño de la estrella del norte. Además, el ataque parece inspirado específicamente en la técnica estrella llamada Okuto Manju Maunken, puño sonoro del demonio de las 1000 manos de la estrella del norte. Esta técnica implica innumerables golpes en un abrir y cerrar de ojos y está alimentada por el auras malignas de lucha del usuario, lo que hace que el Shangoku Satsu comparte muchas similitudes con ella. Esta es la versión que se utiliza en el manga Street Fighter 3. Ryu Final, donde el Shangoku Satsu de Akume es visualmente idéntico al Manju Maunken. Además, la aparición del kanji cielo, característicamente asociado a su usuario Akume, y como el estilo del movimiento es el de asesinato, es probablemente una referencia a la palabra japonesa tencho, que significa retribución celestial, que era un recuerdo popular escrito en papel por los asesinos a sus víctimas y asociados en las épocas feudales y turbulentas de Japón. Este movimiento, aunque tiene un aspecto genial,
También sirve como táctica de combate. En entregas anteriores, el Shangokusatsu solía combinarse con un jab de pie o un roundhouse de pie, así como con la cancelación de un movimiento más lento, para aprovechar que el rival queda aturdido el tiempo suficiente por los ataques anteriores, pero solo si las entradas se hacían lo bastante rápido. Como la mayoría de los movimientos de alta potencia en Street Fighter IV, los Focus Attacks también pueden proporcionar una apertura. Sin embargo, a pesar de su potencia, los personajes pueden escapar con movimientos de mayor alcance, ya que el agarre se realiza a corta distancia. También puede contrarrestarse con un golpe rápido o castigarse con un ataque de salto en retirada. Su primera aparición animada fue en el episodio The World's Greatest Warrior. Akuma utilizó este movimiento contra Gouken después de que éste le preguntara por qué había decidido volver después de tanto tiempo. Akuma responde afirmando que había aprendido el movimiento definitivo de su arte, a lo que Gouken dice, "No, el demonio furioso", a lo que Akuma se levanta y responde, "Sí", y lo utiliza sobre Gouken a quemarropa. Más tarde, durante el combate de Ken contra Akuma, este amenaza con utilizar el Shangokusatsu contra el propio Ken, pero es frustrado antes de que pueda hacerlo. El movimiento hace su primera aparición cinematográfica en Street Fighter Assassin's Fist, cuando Akuma lo utiliza para matar a su maestro, Gutetsu. Mientras este carga un Metsu Hadoken extremadamente potente, Akuma se envuelve en una masa de llamas rojas, que se dirigen a gran velocidad hacia Gutetsu y atraviesan el Hadoken. Apenas se ve nada del movimiento, aunque al agarrar a Gutetsu se puede ver un destello brillante, justo antes de que cambie el plano y se oiga un grito desgarrador junto con el conocido chirrido. Cuando Akuma se detiene junto a su maestro caído, se puede ver el kanji de cielo no solo brillando en su espalda, sino también en las nubes atronadoras que lo cubren. Street Fighter V reveló que el ataque consiste en una serie de puñetazos teletransportados que comienzan lentos, pero se vuelven progresivamente más rápidos a medida que avanza el ataque, y se dirigen a puntos débiles vitales del cuerpo, lo que hiere brutalmente, o incluso mortalmente, al oponente. Analicemos las historias de Akuma en las que puede haber sido visto como una persona malvada. Una de las historias más populares es su encuentro con su antiguo maestro, Gutetsu, en el que murió a manos de Akuma. Gutetsu era el maestro de artes marciales de Gouken y su hermano Akuma, y también era usuario del Satsui no Ado, siendo la única persona conocida que podía usar el poder sin caer en sus aspectos más oscuros, posiblemente porque solo lo usaba con moderación y sabiduría. El Satsui no Ado, que es la oleada de intenciones asesinas y que a veces se traduce como el lado oscuro, es una fuerza basada en la energía oscura. Antes de los sucesos mostrados en los juegos de Street Fighter, Gutetsu fue desafiado y asesinado por Akuma en su máximo potencial, quien realizó el Shangokusatsu sobre su alma en una lucha a muerte. Gutetsu murió de buena gana y aceptó ver que su alumno le supera en el arte. Las cuentas de oración que lleva Akuma pertenecieron originalmente a Gutetsu. El acto por sí solo podría haberse considerado malvado, pero como guerrero, Gutetsu aceptó el reto de luchar contra su antiguo alumno, comprendiendo las consecuencias. Otro caso de cómo Akuma pudo ser visto como malvado fue con la batalla entre él y su hermano mayor Gouken. Gouken, maestro de Ryu y Ken. Después de que Gouken comenzara a entrenar Ryu y Ken, Akuma hizo una aparición repentina en el dojo de Gouken. Allí, Akuma retó a Gouken a un combate. Akuma fue derrotado contundentemente por su hermano, pero Gouken le perdonó la vida incluso tras la insistencia de Akuma en que Gouken le matara. Tras la llegada y partida de Akuma, Gouken continuó con el entrenamiento de Ryu y Ken. Con el paso del tiempo, Ryu y Ken se graduaron del entrenamiento de Gouken, dejando el dojo listo para continuar con su entrenamiento y estudios. Más tarde, Akuma reapareció en el dojo de Gouken y retó a su hermano a una revancha. Esta vez, Akuma resultó vencedor, supuestamente matándolo con el Shangokusatsu. Sin embargo, debido a que Gouken utilizó el Muno-ken, que traducido es el poder de la nada, una técnica que vació su alma de emociones, simplemente quedó en un coma profundo. Debido a que estuvo inconsciente durante un largo periodo de tiempo, Ryu y Ken creyeron que su maestro había muerto. Yo diría que Ryu más que Ken fue y buscó venganza hacia Akuma. Podemos ver cómo Akuma pidió la muerte aceptando el hecho de que Gouken en ese momento era más fuerte que él.
Gouken fue desafiado y aceptó el reto al igual que Gutetsu respecto a su resultado. Gouken logró sobrevivir a su ataque, por lo tanto Gouken no fue asesinado. Ryu y Ken ven a Akuma como un ser malvado por lo que le hizo a su maestro, pero es parte de ser un guerrero que acepta las victorias con las derrotas. Cada luchador vive con un tipo diferente de códigos y directrices en los que basan su vida, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Akuma vive según una serie de éticas y reglas como luchador. Akuma vive según el Código del Guerrero. El Código del Guerrero es un código de conducta que define lo que los guerreros pueden y no pueden hacer si desean seguir siendo considerados guerreros. Akuma se adhiere al Código del Guerrero, que dicta que un luchador no debe intentar dañar a los débiles. Akuma solo luchará contra aquellos que considere lo suficientemente fuertes, y muy rara vez recurre a usar su verdadera fuerza, ya que esto daría lugar a un combate injusto. Akuma se rige por el Código del Guerrero. Lucha para mejorar sus habilidades y derrotar a enemigos poderosos, aunque en raras ocasiones lo hace para medir las capacidades del otro. Aunque mató a su maestro y creía haber hecho lo mismo con su hermano, Gouken, Akuma lo hizo en combate, lo cual, como ya se ha dicho, no rompe las directrices del Código de los Guerreros. En combate, Akuma casi nunca recurre a su verdadera fuerza, sobre todo si se trata de poner a prueba a otro luchador. Solo lucha contra guerreros que considera dignos, o los que cree que tienen potencial para llegar a serlo. Durante los acontecimientos de Street Fighter Alpha 2, Akuma luchó contra Ryu solo para conocer sus habilidades, mientras que en Tercer Strike, se enfrentó a Oro para probar su propia fuerza. Akuma suele preferir los combates igualados, ya que se retiró de un duelo con Gen cuando se enteró de que éste estaba mortalmente enfermo. Aunque no es raro que lance un ataque furtivo letal a un oponente desprevenido, sobre todo si es poco honorable. Solo luchará si el luchador está a su nivel o es superior. A pesar de ser el maestro del Satsui no Ado, sabe cuándo y cómo usar su poder. Muy ético si me preguntas. Lo que me lleva al otro punto, su ataque del demonio furioso, el Shungokusatsu. El ataque Shungokusatsu es el ataque más temido en el repertorio de Akuma. El ataque del demonio furioso consiste en que Akuma reúne energía de su Satsui no Ado, y en cuestión de segundos todo se vuelve negro mientras se desliza hacia su oponente y lanza una andanada de combos dejando al oponente derrotado. Lo raro del ataque del demonio de Akuma es que el daño que crea no es hecho por la fuerza de Akuma. Más bien esta técnica hiere tanto como el oponente se merecía. Se basa en la maldad del oponente. Según la tradición de Street Fighter, el demonio furioso es de naturaleza kármica, ya que el movimiento canaliza el castigo en función del peso de los pecados que habitan en el alma del individuo atacado. Otra razón por la que se puede decir que es malvado es que utiliza una técnica que castiga a una persona basándose en las maldades que ha cometido. En cierto modo se puede decir que es lo contrario del mal. A tenor de la definición de maldad, que es inmoral y perversa, no encuentro que Akuma sea ni lo uno ni lo otro. Me parece que Akuma es un personaje incomprendido en la serie Street Fighter. Eso es lo que hace que Akuma sea uno de los personajes más ilustres de la franquicia. No es ni malo ni bueno, Akuma es simplemente el guerrero definitivo de Street Fighter. Empezaremos con el concepto de Oni y su creación. Según el fandom, los Oni son demonios afiliados al rayo que se mencionan en la religión sintoísta y en la mitología asiática. Se dice que son temibles gigantes con colmillos y cuernos que una vez aterrorizaron y saquearon aldeas y viajeros en el antiguo Japón. El sintoísmo considera la impureza y la contaminación como estados impuros del ser a los que los demonios y espíritus malévolos se sienten atraídos o incluso de los que nacen. Aunque el demonio, el significado del nombre de Akuma, y Oni son dos criaturas distintas en la religión japonesa, se puede considerar que la idea de que Akuma se convierta en demonio se cumple en Oni. Los desarrolladores pueden referirse a Oni como Akuma más allá de Shin Akuma. El nombre completo de Oni también puede ser un posible guiño al Shungokusatsu, ya que Kuru significa loco o violento y Oni puede significar demonio u ogro. Aunque las motivaciones del personaje se inspiran mucho más en los Oni sintoístas, sus aspectos visuales guardan un gran parecido con los de Akuma y los Kongrikishi Oni budistas. Su diseño también evoca a seres como Fujin y Raijin, los dioses sintoístas del viento y el trueno respectivamente, así como ejemplos de arte antiguo de guerreros fuertes. Algunos personajes de inspiración similar son el Oni negro de Onimusa, Dawn of Dreams, Demise de The Legend of Zelda,
Skyward Sword y Aku de la serie Samurai Jack. Aparece como una versión mucho más musculosa y notablemente más grande de Akuma. Tiene la piel de color azul oscuro, los ojos de color amarillo rojo brillante y el pelo de punta hasta los hombros, colmillos y protuberancias cortas en la frente que parecen cuernos crecientes. La mitad superior de su GI ha desaparecido por la cantidad de ki oscuro que emana, mostrando su musculatura. Las cuentas de oración que una vez estuvieron alrededor de su cuello ahora flotan desconectadas alrededor de su cuerpo. También tiene garras en los dedos de manos y pies, y ya no lleva sandalias. Su voz también suena mucho más demoníaca, parecida a la de los demonios de los mitos asiáticos. Mientras que Akuma tenía un aura rojo sangre, Oni posee un aura azul intenso. Cuando utiliza ataques feroces o poderosos ataques físicos de cualquier tipo, sus brazos y piernas brillan de un color sobrecalentado. Aunque es difícil de distinguir, el kanji de cielo también aparece en su espalda durante las mismas animaciones, aparentemente habiéndose marcado en su espalda. Oni ha desechado lo que le quedaba de humanidad, diciendo que no le sirve de nada al mal encarnado. Su identidad como Akuma y su prominente código moral como guerrero, luchará a muerte contra cualquiera, sin importar su condición, en lugar de buscar oponentes dignos con los que luchar en un combate justo. Su presencia es tal que algunos personajes llegan a referirse a él como un dios en sus citas de victoria. Además, ahora habla en tercera persona más de lo habitual, aunque a veces lo hace con frases completas. También conserva algunos rasgos de la personalidad de Akuma. A pesar de llamarse a sí mismo la encarnación del mal, sigue mostrando una fuerte hostilidad hacia villanos como Zez o M. Bison, a quienes Akuma desprecia por tomar atajos para alcanzar su poder. También se alegra visiblemente de que Ryu ceda al Satsui no Ado, según se desprende de su diálogo con Evil Ryu antes del combate contra el jefe. Como ya se ha mencionado, en el final de Street Fighter X Tekken, Akuma se enfrenta a una versión Pandora de Oni, al que se refiere acertadamente como nada más que una sombra, enfurecida contra aquello que la proyecta. El Oni que salió de la caja de Pandora era la energía de Pandora respondiendo al deseo de Akuma de una batalla que le costará la vida. En Street Fighter 4, en su introducción, su rugido resuena en la noche. Inmediatamente después, su presencia provoca la explosión de un árbol cercano y la muerte de un pájaro. Luego levanta la vista y proclama que es la encarnación del mal. En su final, se sitúa en el centro de un volcán. Entonces solo salta y pica el suelo con la mano, lo que provoca una erupción instantánea que lo envuelve en lava. Mientras la lava explota fuera del volcán, Oni sale volando ileso, riendo maníacamente y gritando con ferocidad. En la ira de Asura. Tras estrellarse contra una pared, el mantra potencia a Akuma de inmediato, mientras el Satsui no Ado se apodera de su cuerpo y se transforma, mostrando que tiene cierta apariencia de control, lo que provoca que Asura pase a su forma más fuerte posible, y la segunda más fuerte, el mantra Asura. Oni se enfrenta al dios encarnado por la ira y comienza la batalla con un Misogi. Al igual que en el combate contra Evil Ryu, la lucha contra Oni utiliza el sistema de combate tradicional de Asura's Wrath, y los ataques de Oni se han modificado significativamente para el estilo del juego, lo que permite una representación aparentemente más precisa de sus poderes, que incluyen gigantescos Gorai Hadokens, una versión extendida del Wadoken que dispara 5 veces, un Tatsumaki Sankukyaku mucho más grande y la capacidad de deformarse al utilizar los Focus Attacks. Conserva sus Ultra Combos, pero es posible evitarlos. Asura también tiene la habilidad de redirigir el Meido Goado y contrarrestar el Shangoku Satsu de forma similar a su anterior derrota contra Evil Ryu, pero si Asura no lo contrarresta a tiempo, Oni aparecerá atacando a Asura con un puñetazo oscilante al lado de la cabeza, un puñetazo bajo la barbilla, un puñetazo en la cara, un puñetazo en el pecho, y finalmente envía a Asura volando con el golpe final, que inflige mucho daño. Finalmente, Asura puede contrarrestar el Tenchi Sokaigen con un movimiento de aspecto similar antes de contrarrestar el golpe final, formando el conocido kanji. La batalla continúa hasta que Oni se lanza hacia Asura y le propina un puñetazo tan fuerte que la luna se parte en dos, a pesar de que Asura bloquea el ataque. La batalla se desarrolla entonces en el interior de su núcleo y en el espacio. La batalla termina cuando ambos combatientes luchan entre sí mientras atraviesan la atmósfera de la Tierra y se estrellan contra el suelo. Aún luchando,
La lucha duró 500 años, y aún no termina cuando son reducidos a sus formas normales, y ahora son casi estatuas cubiertas de musgo. De repente, ambos empiezan a moverse, y a continuación los dos luchadores se lanzan un puñetazo a la cara, terminando el episodio en un cliffhanger. Owen ahí también aparece en el RPG para móviles de Dena, Blood Brothers 2.